Bueno, buenas a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Soto Sánchez. Mucho gusto. Hoy les hablaré sobre la inmunología. Bueno, como introducción, el término de inmunidad hace referencia a la protección frente a las infecciones. El sistema inmunitario es el grupo de moléculas y células responsables de defendernos frente a los innumerables microbios patógenos del ambiente. Bueno, el sistema inmune. El sistema inmunitario defiende al organismo frente a la invasión de sustancias extrañas o peligrosas. Tales invasoras pueden ser microorganismos, comúnmente llamados gérmenes, como las bacterias, los virus y los hongos. También parásitos, como los gusanos. También células cancerosas, o también órganos y tejidos trasplantados. Y pues hay que tener muy claro que para defender el organismo de estos invasores, el sistema inmunitario debe ser capaz de distinguir entre lo que pertenece al organismo, que sería auto, y lo que no pertenece al organismo, que, no sé, que sería no propio o extraño. Bueno, los antígenos. Los antígenos son cualquier sustancia que el sistema inmunitario puede detectar y que inducen una respuesta inmunitaria. Si los antígenos se perciben como peligrosos, por ejemplo, si pueden causar una enfermedad, pueden estimular una respuesta inmunitaria del organismo y pues pueden ser partes del interior o del exterior de bacterias, virus o otros microorganismos, parásitos o de células cancerosas. Los antígenos pueden existir independientemente de un organismo en forma, por ejemplo, de moléculas de alimentos o polen. Bueno, los anticuerpos. Los anticuerpos se pueden producir en el sistema inmunitario erróneamente. Se considera en el tejido sano como una sustancia dañina. Este se denomina un trastorno autoinmunitario y cada tipo de anticuerpo es único y defiende al organismo de un tipo específico de antígeno. Bueno, la respuesta inmunitaria normal. Bueno, principalmente sería el reconocimiento de un antígeno extraño al organismo potencialmente dañino. La activación y movilización de fuerzas para defenderse de él. Controlar y finalizar el ataque. Y pues cuando el sistema inmunitario no funciona de forma adecuada, eh, de este modo confunde lo propio con lo extraño. Puede atacar a tejidos del propio organismo y causar algún trastorno autoinmunitario, como la artritis reumatoide, la tiroiditis de Hashimoto o el lupus eritematoso sistémico. Bueno, ahora bien, aunque los procesos para conseguir la humanidad son muy similares en todos los casos, no siempre tienen el mismo origen. Por ello existen distintos tipos de inmunidad que se clasifican de la forma que veremos a continuación. Bueno, inmunidad innata, adaptativa, activa por infección, inmunidad pasiva por transferencia de anticuerpos, inmunidad activa por vacunación. Bueno, primero que todo hablaré sobre la inmunidad innata. Bueno, esta hace referencia a todas aquellas estrategias y funciones que las células inmunes desempeñan de forma no específica. Es decir, esto quiere decir que sin necesidad de reconocer un antígeno en concreto, es innata en el sentido que no hace falta exponernos al medio para desarrollarla. No hay detección de antígenos ni producción de anticuerpos. Hay células inmunes que fagocitan y atacan al microorganismo sin tener que pasar por todo el proceso de anticuerpos. Por lo tanto, no es que haya memoria como tal, sino que simplemente se ataca aquello que representa una amenaza.
De igual modo, la piel, el ácido gástrico, el moco de las vías respiratorias y todas las estructuras que no forman parte del sistema inmune, pero que sí envían o reducen el riesgo de sufrir infecciones, forman parte de la inmunidad innata. La inmunidad adaptativa. Entramos ya en el terreno de la inmunidad que sí surge por la exposición a antígenos en específicos. Esta surge en sí por la exposición de antígenos. Por ello, esta inmunidad también recibe el nombre de inmunidad específica. No nacemos con ella, pero sí puede que la empecemos a desarrollar desde el primer contacto con el medio y surge por distintas rutas, las cuales se dividen principalmente entre sí, son naturales o artificiales. Bueno, pues les voy a hablar sobre la inmunidad natural. Como su propio nombre lo indica, la inmunidad natural es aquella que se desarrolla sin la necesidad de vacunas ni otros avances médicos. La inmunidad natural consiste en dejar que nuestro cuerpo se exponga a los distintos patógenos del mundo para que una vez detectado el antígeno presente el microorganismo real y haya pasado o no por la enfermedad. No importa si el sistema inmune tenga anticuerpos ante él. Bueno, inmunidad activa por infección. Aunque pues ya han hecho muchos avances y todo esto frente a la inmunidad, la única manera de desarrollar la inmunidad frente a un patógeno es ser infectado y una vez superada la enfermedad, disponer ya de anticuerpos para que ese microorganismo no vuelva a ser afectado y pues no nos vuelva a afectar. En este caso, a diferencia de las anteriores que hemos nombrado, la única manera de conseguir los anticuerpos aquí sería exponerse a los antígenos presentes en un patógeno real. A medida que pasan los años, nos hemos expuesto a más gérmenes, por lo que cada vez tenemos un catálogo de anticuerpos más extenso. Eso explica que si bien de pequeños nos enfermamos con mucha frecuencia, a lo largo de la edad adulta cada vez sufrimos menos infecciones. La inmunidad artificial, como anteriormente la hablábamos y la nombrábamos, esta es aquella que sigue siendo adaptativa, en el sentido en que entra en juego con los anticuerpos y los antígenos, pero esta ha sido inducida por el hombre. Esto quiere decir que no se ha dado ni por la transferencia materna de anticuerpos, ni por la exposición natural de los antígenos. Consiste en inyectar fármacos que de una manera u otra nos hacen resistentes a distintos patógenos para que cuando llegue un ataque real, el cuerpo ya sea inmune. Eso quiere decir que buscamos inducir la memoria para que el sistema inmunitario, pese a no haber entrado nunca en contacto con el germen, lo recuerde. Bueno, la inmunidad pasiva por transferencia de anticuerpos, ese tipo de inmunidad se basa en el mismo principio que la materna. Se busca introducir en una persona unos anticuerpos para desarrollar inmunidad, aunque esta suele ser a corto plazo, por lo que reserva para proteger momentáneamente a las personas con algún tipo de inmunodeficiencia y consiste en inocular plasma sanguíneo humano o animal con los anticuerpos que la persona no puede producir. Por lo tanto, no buscamos que el cuerpo detecte antígenos y produzca los anticuerpos. Directamente inyectamos estos anticuerpos. Bueno, ya sería hablar de la inmunidad activa por vacunación, que esta sería la forma más común de la inmunidad artificial. Esta es a través de la vacunación, como lo dice el nombre. Las vacunas son fármacos líquidos que se inyectan directamente en el torrente sanguíneo
y contienen los antígenos de un patógeno concreto. De este modo, sin que haya riesgo de enfermedad, ya que solo hay unos trozos de las bacterias o virus en cuestión. El sistema inmune analiza los antígenos de igual manera que hace cuando sufre una infección real y produce los anticuerpos específicos para que cuando llegue al hipotético ataque, lo reconozca y lo elimine rápidamente. Bueno, los componentes serían las células como los linfocitos T, los linfocitos B, las células dendríticas, los macrófagos, los tejidos como los órganos linfáticos generadores y periféricos, y las citocinas, que son moléculas mensajeras del sistema inmunitario. Bueno, me gustaría hablar un poco sobre esto, entonces pues voy a aclarar un poco lo de los linfocitos T y B. Bueno, los linfocitos T se forman a partir de precursores en el timo. Las células maduras se encuentran en la sangre, donde constituyen el 60 al 70% de los linfocitos, y en las zonas de linfocitos T de los órganos linfáticos periféricos. Cada linfocito T reconoce un antígeno en específico unido a la célula por medio de un receptor de los linfocitos T, a los cuales se les nombran RLT. Bueno, los linfocitos B se desarrollan a partir de precursores de la médula ósea. Los linfocitos B maduros están constituidos de un 10 al 20% de la población de linfocitos periféricos circulantes. También están presentes en tejidos linfáticos periféricos como ganglios linfáticos, vaso y tejido linfático. Los linfocitos B reconocen los antígenos mediante el complejo del receptor antígeno de los linfocitos B. Bueno, ahora me gustaría hablar de la mucosa oral como barrera hacia la inmunidad. Bueno, la mucosa oral está compuesta por dos capas principales, el epitelio exterior y la lámina propia subyacente. Bueno, el epitelio exterior se le da la función de barrera física y química, al mismo tiempo que las células inmunes que se encuentran dispersas en ella. A la lámina propia subyacente se le atribuye el rol de barrera inmunológica capaz de destruir microorganismos patógenos invasores y antígenos desconocidos. La mucosa oral tiene redes de vigilancia inmunitaria y la capacidad de defensa frente a diversos patógenos invasores da una respuesta inmune limitada y local para regular los microorganismos comensales, antígenos del aire y los alimentos, ya que en la cavidad oral faríngea es la puerta de entrada al tracto gastrointestinal y a las vías respiratorias. Los compartimentos inmunitarios de la mucosa oral son tres: la capa epitelial, la lámina propia y el tejido linfoide. El tejido linfoide está asociado a las mucosas. Los responsables de regular la función inmune de esta barrera son los mecanismos dependientes e independientes de la microbiota oral. Bueno, ahora vendría a hablar sobre los mecanismos inmunopatológicos de la mucosa oral. Como vemos acá, tenemos la periodontitis, la candidiasis y el líquen plano oral. Primero hablaré sobre la periodontitis. La periodontitis es una enfermedad inflamatoria disbiótica que aumenta el riesgo de los pacientes a desarrollar trastornos inflamatorios sistémicos como la aterogénesis, artritis reumatoide e infecciones respiratorias. Esta patología es producida por bacterias anaerobias gram negativas que tienen una actividad en el periodonto y es patógena proveniente de la placa subgingival.
Esa interrelación entre bacterias y los mecanismos de respuesta inmune del hospedador es la base del mecanismo inmunopatológico. Asimismo, las bacterias y sus productores estimulan a las células del hospedador para que liberen ciertos mediadores inflamatorios como citoquinas y prostaglandinas. Bueno, la candidiasis. La candidiasis es una de las afecciones micóticas más comunes de la mucosa oral. En candidiasis, bueno, la candidiasis es una de las afecciones micóticas más comunes en la mucosa oral. A eso se le denomina candidiasis oral. La magnitud y recurrencia con la que ésta se presenta son dependientes en gran parte de las condiciones del hospedero, lo cual puede dar lugar al desequilibrio fisiológico alterado de la homeostasis oral. Bueno, la Candida albicans es considerada un agente etiológico oportunista de infección. Esto tras manifestarse debido a la existencia de inmunodeficiencia que da lugar a esa alteración patológica. La respuesta de los neutrófilos frente a la Candida albicans se encuentra mediada por interleucinas a través del incremento de expresión de citoquinas y quimiosinas que atraen los neutrófilos. Bueno, el líquen plano oral es una enfermedad inflamatoria que es crónica y es caracterizada por la infiltración de linfocitos T en la lámina propia de la mucosa. Los linfocitos T se encuentran en forma predominante en la unión dermoepidérmica y pues más sin embargo en el líquen plano oral estos dan lugar a la degregación de los queratinocitos basales y también de la membrana basal. Esta enfermedad se ve acentuada por el incremento de una subpoblación de células T. De este modo, las células cercanas al epitelio podrían ser desencadenantes de las lesiones inflamatorias. Una de las mediadoras que evita el desarrollo de inflamación de la mucosa, como el caso del líquen plano oral, es la vitamina D. Y su receptor, ya que impide la activación del NF-κB y de esta manera reduce la apoptosis y los queratinocitos.